1, 2, 3 probando. 1, 2, 3 probando y listo. Hola Maya. Hola maravillosa gente del internet. ¿Cómo están hoy? Espero que se encuentren muy bien porque hoy todo depende. ¿Por qué depende? Porque vamos a ver las condiciones. Y justamente una condición es una dependencia de cuando A es algo o no, etcétera, etcétera. Creo que a mí se bolas con las palabras, pero a eso es lo que vamos. Entonces, si es sobre las condiciones, ve otros videos de este canal para aprender a usar otras funciones de Bubble. Si no conoces esta parte de condiciones o quieres mejorar, te invito a que sigas viendo este video y que te suscribas al canal para ver más información, más trucos, más funciones y más maneras de solucionar tus problemas en la creación de aplicaciones digitales. Entonces, ¿qué es una condición? Todos los elementos les podemos crear condiciones. A los textos, por ejemplo, damos doble clic y nos vamos a Conditional. Aquí definimos todas las condiciones. Como podemos ver, los textos pueden tener condiciones, también los inputs y en realidad cualquier cosa. Incluso, si nos vamos al workflow, podemos tener una condición. Cuando la página se cargue, only when, y esto es una condición. Lo que las condiciones nos devuelven siempre es un, y esto lo voy a anotar, es un resultado de sí o no, de yes or no. Entonces, cuando la condición resulta ser un sí, va a ser lo que le digamos. Lo voy a hacer un poquito más chiquito. Y cuando la condición resulta que no, simplemente va a omitirlo. Ahorita vamos a hacer un caso más práctico para que empezamos a verlo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo estos tres inputs que nos van a servir para hacer varios ejemplos. Y aquí tenemos un texto simple que nos dice el resultado de la condición, pero lo vamos a ir transformando. Entonces, por ejemplo, ahorita estos tres valores están vacíos. ¿Qué queremos saber ahora? El valor del input A. Entonces, por ejemplo, condición. Vamos a definir una condición nueva, que sea cuando el input A, que es el de hasta arriba, value, cuando su valor no esté vacío, por decir algo, is not empty. Lo que queremos que nos dé este texto, text, es el input A. Como podemos ver, input A es value. Como podemos ver la estructura, son dos cosas. Primero, creamos una condición, que es un when, que es como un if, un como si, un cuando, por así llamarle, que dice cuando. Estamos creando la condición. El valor del input A value, no está vacío, nos va a dar un resultado. Y el resultado, en este caso, fue un cambio de texto. Sin embargo, se pueden hacer muchas cosas. Para los textos se puede hacer invisible. Casi todos los elementos se pueden hacer invisibles. Se puede hacer que no se pueda picar. Entonces, si tenemos un flujo, un workflow, un flujo de trabajo a partir de este elemento, simplemente no se va a gestionar. Podemos cambiar la tipografía, el tamaño de letras, si está bold, es decir, en negritas, en itálica, entre muchas otras cosas. Podemos cambiar el ángulo de rotación, la sombra, etc. Aquí simplemente lo vamos a cambiar a que sea el valor de A. Entonces, si le damos preview, entonces podemos ver que aquí está el resultado y le habíamos puesto la condición. Aquí podemos ver inspect. Si los vamos aquí, le picamos al elemento. Aquí podemos ver las condiciones hasta arriba. Aquí dice condición 1 cuando el input A value is not empty. Y ahorita está en rojo porque el resultado es un no. Aquí le podemos picar is not empty y el resultado es no porque no está vacío. Pero ahora lo cambiamos. Vamos a quitar esto. Vamos a poner 2. Y automáticamente esto se va a cambiar a 2. Si cambiamos los otros inputs no pasa absolutamente nada porque no tienen relación con este texto. Y si lo quitamos, se va a regresar. Entonces, espero que esto haya quedado un poco claro. Si no, vamos con otros ejemplos. Ahora, bueno, podemos ver que se cambie la letra. Vamos a cambiarle la letra nada más para ejemplificar. No sé si se note. Bold.
¿no? Entonces, ahorita en lugar de que no está vacío, vamos a ponerle cuando el input A, cuando su valor sea 6, esto es lo que va a pasar. Y vamos a poner un texto que diga el valor del input, no sé escribir, del input A es 6. Le damos preview o simplemente refrescamos la página en donde estábamos. Y veamos qué pasa. Aquí lo podemos ir analizando con inspect. Tenemos una condición que es 6. Entonces, si le damos el valor de 1, no pasa nada porque no es 6. Si le damos 2, tampoco pasa nada porque no es 6. ¿Pero qué pasa si le damos el valor de 6? Automáticamente pasó todo lo que le pedimos. Se puso en verde, la condición es 6, y aquí nos evalúa y nos dice es yes. Y como pueden ver, otra vez si cambiamos los otros inputs, no pasa absolutamente nada porque solo estamos evaluando esto. Pero ahora, ¿qué pasa si queremos que nos diga que es 6 cuando es 6, pero que nos diga que no es 6 cuando no es 6? Aquí podemos agregar una condición nueva al mismo texto. Entonces, define another condition. Simplemente podemos copiar y pegarla, o empezamos una vez de cero por si hay cualquier duda. Entonces, when input A's value is not, porque ahora queremos saber que es no 6, entonces esto es como un negativo, evalúa cuando no es, el inverso a sí, y ponemos que el texto sea el input A no es 6. Le damos preview. Y como pueden ver, luego ya dice que el input A no es 6. ¿Y por qué pasa esto? Ya no sé el otro texto. Es muy simple porque ahorita hay de dos sopas. O es 6 o no es 6. No existe alguna otra cosa. Si es un texto, si es absolutamente cualquier otra cosa que no sea 6, va a cumplir la condición que no es 6. Entonces, nos va a estar dando, si lo inspeccionamos, la segunda condición. Aquí ponemos el condition 2, input value is not 6, no es 6. Y esto nos va a dar un yes y la otra nos va a dar un no. Entonces, si le ponemos 6, simplemente se va a cambiar a es 6. Si le ponemos otra cosa, se va a cambiar. Y si se preguntan por qué no se cambió, como podemos ver en el 6, la letra y a negritas, es porque esta condición solamente está en esta. Ok, entonces avanzando un poquito más, si no les ha quedado muy claro esto, les recomiendo volverlo a ver o hacer las preguntas que tengan, porque vamos a empezar a meternos a condiciones un poquito más complejas. La verdad es que es bastante simple, pero de cualquier forma. Entonces, ahorita vamos a empezar con las condiciones de AND, que las de AND son y. Entonces, lo que evalúa es una condición doble que las dos se cumplan. Si cualquiera de las dos condiciones no se está cumpliendo, lo va a marcar como un no. Entonces, por ejemplo, esto va a ser una cosa imposible. Entonces, cuando input value is 6 and, vamos a poner un ejemplo, input value is 10, nos va a salir ganaste 1,000 millones de dólares. No sé escribir dólares. Sí, ¿no? Ahí va el acento. Pero esto va a ser imposible porque nunca en la vida, o al menos dentro de lo que yo sé, un mismo valor va a ser 6 y 10 al mismo tiempo. Entonces, si lo revisamos, le podemos dar cualquier número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ahora nos va a dar el resultado de la condición, que como pueden ver es el primero, es cuando no tiene condición, porque ahora sí no se está cumpliendo esto. Porque sí es 6, pero no nos da el $1,000,000 que queríamos, porque
nunca puede ser el mismo valor dos valores al mismo tiempo. Digo, este fue un ejemplo extremo, creo que nunca se usa algo parecido, pero fue solamente para ejemplificar. Pero por ejemplo, si le ponemos no es 10, ahora sí, vamos a quitar esta condición para no confundirnos de momento. Nos va a dar el ejemplo. Que en realidad esto solo nos debería de dar un 6. No. Ganaste $1,000 millones. ¿Y por qué pasa esto? Simplemente porque nos está evaluando cuando el valor es 6 and input value is not 10. Entonces, en realidad esto solo cumple cuando sí es 10. Creo que esto está un poquito confuso. Me metí un ejemplo medio raro. Pero nos podemos hacer otro ejemplo. Por ejemplo, input value A y C es 6 and input value B, input B's value is 10. Entonces, aquí vamos a hacer una combinación de dos inputs. Le damos recargar. Y si le damos cualquier valor a estos dos, no pasa nada, pero cuando le damos 6 y 10, que las dos condiciones se cumplen, ganaste $1,000 millones. Entonces, aquí estamos evaluando dos condiciones que se tienen que cumplir. Y lo podemos hacer esto tan grande como queramos. Y, por ejemplo, input C, this value is 15. Estoy inventando. Le damos preview. Entonces, acuérdense, 6, 10 y 15. Cuando esto es 6, 10 y 15, ganaste $1,000 millones. Pero si este se vuelve 11, no pasa nada. Si este se vuelve 13, no ganamos nada. Necesitamos que las tres condiciones sean verdad para que se cumpla. Pero si solo queremos que una se cumpla, podemos usar el de OR. Por ejemplo, voy a borrarlos para empezar. Uy, no me deja. Vámonos de atrás. Ahí tenemos. Input value A y 6 OR input value A's value is 15. Entonces, cuando el input sea 6 o 15, nos va a dar la respuesta. Entonces, 6 ganaste, 12 no pasa nada, 14 no pasa nada, 15 sí pasa algo. Ganaste $1,000 millones. Digo, claramente estos son ejemplos un poco, por así llamarlo, tontos, sin mucha utilidad práctica, pero es la base para entender cómo funcionan las condiciones. Asimismo, podemos tener condiciones un poco más matemáticas, por ejemplo, cuando input as value, y podemos hacer una suma, más, por ejemplo, 6 es un número, por ejemplo, mayor o igual a 15, entonces esto ya es una función un poquito más compleja matemáticamente hablando. Entonces nos dice que cuando el valor A más 6 es mayor o igual a 15, nos da, ganaste $1,000 millones. $1,000 millones. Lo comprobamos. Y con 1 no pasa nada, con 2 no pasa nada, con 3 no pasa nada, con 4, etcétera, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si le ponemos 12? Ganaste. O 17. Ganaste. Y cosas así. Podemos hacer un montón de cosas con funciones matemáticas, redondeándolos. Esto nos sirve para saber si es par o no un número. Y podemos hacer combinaciones entre inputs o hasta otras cosas como es mayor o igual a, y hacemos una búsqueda, do a search for, digo ya dependiendo cuántos usuarios tengamos, por ejemplo, users count. Entonces, por ejemplo, si el input A más 6 es mayor a la cantidad de usuarios, es un ejemplo que no hace sentido. Bueno, puede hacer sentido en algunos casos, nos va a dar este resultado.
Lo comprobamos, lo podemos inspeccionar y lo que nos dice es que sí se cumplió la condición porque input a más 6 nos da, bueno, vamos a ponerle un valor, 1 por ejemplo. Cuando no le damos valores como si estuviera en 0, que igual cuando ponemos input count tenemos actualmente 0 usuarios, entonces en realidad cualquier número va a ser mayor si le sumamos 6 a 0 y por eso nos da esta condición. Ahora, le habíamos puesto input a value más 6 tiene que ser mayor o igual a la cantidad de usuarios. Pero ¿qué pasa si ponemos una condición abajo que do a search for user, que es la cantidad de usuarios, count is 0, esta condición es 0, cuando hagamos una búsqueda de usuarios y sea 0, este texto nos va a decir no tienes usuarios. Y lo vamos a poner en rojo. Entonces, nada más le podemos poner font color, le damos doble clic y lo ponemos en rojo. En este caso pasa algo curioso porque ambas condiciones son ciertas. Por ejemplo, le damos inspect y como podemos ver, las dos condiciones son ciertas. Pero, ¿por qué nos da el resultado de no tienes usuarios? Muy simple, es porque esta condición está abajo de la otra. Siempre Bubble nos va a tomar primero la condición de abajo y después de la de arriba. Entonces, si la movemos para arriba, nos deberá decir esta en verde. Por ejemplo, ahora sí, si lo cargamos, ganaste $1,000 millones. Ahora sí nos las dio en verde porque aunque las dos condiciones son verdad, nos va a evaluar primero la de hasta abajo. Y si esta ya es verdad, la de arriba, si se contrapone a esta, no pasa nada. Sin embargo, podemos poner otras condiciones que sean de lo mismo, pero que evalúen diferentes cosas. Es decir, si esta, en lugar de cambiar el texto, lo voy a quitar, nos cambia, por ejemplo, que esté, veamos. Esta le vamos a quitar el color y se lo vamos a dar a esta. No sé si me estoy dando a entender. Porque esta condición, aunque esté evaluando todo lo que habíamos dicho, solo nos va a cambiar el texto, el peso, por así llamarlo, de la letra y la letra en sí. Entonces va a hacer todo lo que tenga que hacer con esto y el color vamos a ver qué pasa. Como la primera evaluación no tiene nada que ver con el color, vamos a ver si no los cambia. ¿Ustedes qué creen? Y sí no los va a cambiar. Esto es porque como las dos evaluaciones son ciertas, solo nos va a cambiar el resultado de las propiedades que le digamos a la primera, cuando tienen las mismas. Cuando son diferentes, va a tomar primero las de abajo y después las de arriba, y así sucesivamente. Entonces, cuando quieran hacer cosas mucho más complejas, con condiciones y condicionales que involucren muchas variables, los van a ir pudiendo ordenar así, aunque tengan en claro cómo funciona esto para que sepan de dónde está tomando cada cosa. De cualquier manera, el botón de inspeccionar siempre es bastante útil para saber qué resultado les está dando. Y pues listo. Para resumir un poquito lo que vimos, fue las condiciones, que podemos evaluar casi cualquier cosa. Uy, esto no se borra. Voy a empezar desde el fondo. Por ejemplo, el valor de los inputs, la URL. Por ejemplo, si esta URL contiene la palabra bubble, bueno, esto está en mayúsculas, nos los va a poner en rojo. Veamos si nuestra URL no contiene bubble. Vamos a ponerle otra cosa para que sí la contenga.
No lo pone en rojo, pero si le ponemos si contiene esto, simplemente lo voy a cambiar, el texto. Uy, no lo recargo bien. Ahora sí nos los da en rojo. Mi punto con esto es que podemos evaluar muchísimas cosas. La URL, los textos, los inputs, si ya se cargó la página, el idioma, etcétera, etcétera. En otros ejemplos más prácticos nos vamos a meter a más detalle en cada uno. Esto solo es, digo, aunque ya nos pasó, duró un poquito este video, era una introducción un poquito profunda a las condiciones, pero bueno, entonces primero evaluamos algo, podemos evaluar solamente una propiedad, una cosa, o agregar otra condición a la misma que sea de y o. Con y ambas condiciones tienen que ser ciertas, con o, con que una de las dos condiciones, o 3 o 4 o las que sean, pueden poner 20 condiciones dentro de la misma condicional, sean ciertas, va a dar aquí los resultados que queremos, y podemos agregar varias condiciones al mismo elemento. Y recuerden que siempre va a tomar primero lo de abajo y después lo de arriba. Espero no haya sido muy abrumador este video. Y para no hacerlo más largo, me despido y nos vemos en el próximo video.